¡Vamos, carajo! ¡La policía se respeta, cabrones! Estas imágenes son de Bolivia y recorrieron el mundo luego del golpe de Estado que forzó la renuncia del presidente Evo Morales. ¡Puta, les vamos a acribillar, presos! Un golpe fundamentalista que instaló el odio racial y la persecución y es responsable de al menos 35 muertes. ¡Carajo, fuera el más, carajo! El Estado plurinacional fue una estrategia democrática para cerrar en Bolivia una antigua herida colonial y racista. Una fractura que viene de lejos, que excluyó a las mayorías indígenas y consolidó el privilegio de un puñado de clanes familiares. Esa herida volvió a abrirse con la violencia del golpe. En el nombre de Jesús. Que Dios bendiga Bolivia. Amén. Ni golpe a las mujeres, ni golpe de Estado, ni golpe a las mujeres, ni golpe... Adriana Guzmán es aymara y activista del feminismo comunitario. Resistió en las calles el golpe de Estado y fue parte de un singular 8M, donde por primera vez en Bolivia las víctimas de los feminicidios marcharon junto a las víctimas de los crímenes de Estado. Adriana, pensaba que vos viviste como parte de tu trayectoria la guerra del gas, ¿no? Un momento de inflexión en la historia reciente de Bolivia, pero bueno, de un calibre muy distinto, ¿no? a esta experiencia, la del golpe de Estado perpetrado entre octubre y noviembre, ¿no? ¿Cómo te atravesó el cuerpo? ¿Cómo viviste el golpe? Yo creo que una de las primeras cosas ya como reflexión, digamos, en la distancia, es que vivimos el golpe con poca memoria, ¿no? Porque el 2003 además venía de todo un proceso de las reformas estructurales, el neoliberalismo, desempleo, manifestaciones permanentes desde principios de los 90, finales de los 80, ¿no? Entonces había toda una memoria de lucha, una capacidad física para estar en la calle, ¿no? Estaba además una reivindicación clara en torno a la soberanía sobre los recursos naturales, en este caso el gas, ¿no? Sí, una cosa concreta que era nos estamos muriendo de hambre y ustedes van a regalarse el gas a los gringos, a quien sea, digamos, cuando no tenemos que comer. Entonces había una cosa muy concreta, no había que ser ingeniero para saber qué estaba pasando con las transnacionales petroleras, ¿no? No teníamos que comer en la casa. Entonces salimos fundamentalmente por hambre, por indignación, ¿no? El golpe nos encuentra después de 13 años de no habernos movilizado, pues de no habernos manifestado, sin la suficiente preparación ideológica también, ¿no? Para enfrentar todo un discurso de la democracia, de la supuesta defensa de la democracia que encabezó el golpe. Una construcción, digamos, de estas lógicas de qué es dictadura y qué no es dictadura, ¿no? Toda una lucha, una disputa en el territorio de las palabras para la cual no estábamos preparadas, ¿no? Y sobre todo porque tampoco habíamos trabajado esa memoria con las nuevas generaciones. Entonces el golpe nos agarra como un golpe terrible en el cuerpo, que te da miedo, que te da miedo además las condiciones en las cuales lo enfrentas, porque estábamos desarticuladas como organizaciones. Se llega a las elecciones de octubre del 2019 con muchas pugnas internas en las organizaciones, ¿no? Entonces nos encuentra en esas condiciones y en particular a mí
con mucho miedo a la vez por cómo se dio el golpe, con tanta violencia, los militares. Eso no pasó el 2003. Policías cortando la huipala de sus uniformes, militares en las calles. Tenías a los terratenientes de Santa Cruz del Oriente de Bolivia en el centro de La Paz, ¿no? Yo he vivido en Santa Cruz también y conozco lo que son los terratenientes, ¿no? Pero nunca los había visto en La Paz. Y toda esta su lógica de hacienda, lo que hace Luis Fernando Camacho, que encabeza el golpe, es venir a La Paz y decir, bueno, yo voy a entregar esta carta, voy a hacer esto, definir cómo en su hacienda. Esas cosas a mí me generaron mucho miedo, mucha incertidumbre, pero sabíamos que había que salir a la calle. Así que nosotras como organización decimos que el golpe lo sentimos en el cuerpo. Para nosotras este golpe venía por nuestros cuerpos de mujeres indígenas. Iba a haber seguramente masacre a nosotras, violación a nosotras, humillación a nosotras, ¿no? Sabíamos que la lógica racista que ya tenía el golpe. Esto no va más, carajo. Ya los han parcializado para que muestren que no hay para que vean que todo está supuestamente tranquilo, pero como puedo observar, todo está militarizado. Un poquito de calma, no actúen así, no le mates a tu hermano. Han quemado, han pisoteado la bandera que nos vio nacer a todos los bolivianos. Entonces, de esa rabia la gente salió de rabia a las calles. Van a disparar de ahí, van a disparar. Ah, está grabando. Yo estoy grabando. El día que ha pasado esto, yo le mandé a mi hijo a que vaya a ver el horno, si estaban haciendo pan, porque esos días no había ni pan, no había gas para hacer pan. Como estaba andando el helicóptero, tirando las balas, todo eso, entonces le cayó la bala por la frente y en el cerebro se ha detenido. Entonces aquí se ha quedado la bala. Ese rato estaba viendo lo que disparaban los militares a la gente. De frente los disparaban sin piedad a la gente. El Estado no tiene piedad para masacrarnos a nosotros. No tienen piedad. La presidenta felizmente dice, agarra la Biblia, así, en el palacio. Agarra la Biblia como un símbolo para autoproclamarse. Entonces, la Biblia, ¿de qué sirvió a ellos la Biblia? ¿Qué dice en la Biblia? No matar a tu prójimo. Eso dice la palabra de Dios. Pero ellos han actuado al contrario, matarnos de frente a la gente. ¿Cómo estamos sufriendo nosotros con la pérdida de mi hijo? Joven, tenía 23 años, mi hijo, una vida por delante, sueños que cumplir. Él pensaba estudiar policía, al llegar general. Quería ser general de la policía. Pero su pensamiento de mi hijo no era acribillar a su pueblo, no era traicionar a su pueblo, no era venderse por unos cuantos pesos. María. Bueno, uno de los tantos testimonios que dan cuenta de la crueldad y de un crimen de Estado atroz, ¿no? María podría ser tu madre.
no alcanzan las reflexiones teóricas que hay sobre el racismo para entender lo que es realmente el racismo, ¿no? Nosotras ahora con el golpe un poco entendíamos el 2003, ¿no? Pero ahora con el golpe entendemos lo que es el racismo, o sea, que hay cuerpos que no valen, vidas que no valen, ¿no? Puede parecer bien ingenuo, pero recién ahora nos damos cuenta que nunca disparan, nunca masacran en los barrios de los ricos, de los chetos, de los jailones, ¿no? Entonces nunca van a tener un hermano muerto, un padre desaparecido, un hijo asesinado, ¿no? El Estado boliviano ha sido siempre un Estado colonial, un Estado racista, ¿no? Pero yo creo que ha logrado en esos 13 años, en los 13 años de lo que nosotros hemos denominado proceso de cambio, administrar el racismo. Administrar con leyes, ¿no? Que no sea impune. Una vez que esa administración se rompe, el racismo explota, pues, ¿no? El racismo de los militares que disparan con saña, con crueldad, en lugares donde saben que somos la mayor parte migrantes, aymaras, ¿no? Quechuas. Nos están disparando con armas de fuego. En el memorial montado a un costado del puente, siempre hay gente y flores frescas. Los familiares marcaron también los lugares donde cayeron las víctimas mientras intentaban huir de la feroz represión, cuando agentes policiales y militares abrieron fuego contra una manifestación pacífica convocada por las 6 federaciones del trópico de Cochabamba. La mayoría de las víctimas y sus familias son campesinas e indígenas y viajaron varias horas para llegar hasta el municipio de Sacaba. Hubiera deseado escucharlas en quechua o en aymara. Me pregunto cómo se cuenta el dolor en una lengua que no es la propia. Cómo hacer hablar al corazón, con qué palabras, si no son las de su lengua originaria. Vicenta lo intenta, busca las palabras y cuando se le acaban, se aferra a la bala de plomo que asesinó a su hermano. Estas balas son de policías, de militares. Esto han hecho. A mi hermano la han metido de aquí a salir. No hay sus ojos. Un monstruo, mi hermano ha fallecido, una pena. Tenemos fotos, tenemos pruebas, tenemos testigos. ¿Cómo se van a mentir? Tan mentirosos es policías, tan cobardes. ¿De qué sirve lo que colocan corbata? ¿De qué sirve lo que estudian esos policías? Como un animal a las personas le matan. Ni un animal no podemos matar. Todavía un perrito tenemos justicia. Pero ¿cómo van a matar a una persona humana? Ni nadita no tienen corazón esas policías malditos, esos motenes, esos cobardes. ¿De qué sirven lo que han estudiado? ¿De qué sirven lo que han salido con profesionales policías? Para matar a las personas han estudiado esos policías. Para matar humanos han estudiado esos militares. No es justo. ¿No ve? No es justo lo que van a matar a mi hermano. No es a mi hermano nomás, varios compañeros han matado. Otros compañeros con esta bala han fallecido. ¿Cuántas niñas se han quedado huérfanas? ¿Cuántas madres han llorado? ¿Cuántas mujeres están llorando? Por su culpa de esos policías, por su culpa de esos militares, por su culpa es Anes, por su culpa es Camacho. Por ellos están llorando estas niñas, por ellos están llorando las mujeres, los familiares estamos llorando. Pero tarde o temprano van a caer. Yo pido justicia.
A veces la rabia oprime el pecho y no se puede hablar. Y a veces la rabia empuja la palabra, ¿no? Como pasó con ella. ¿De qué sirve la corbata? ¿De qué sirve estudiar? Como dice ella, ¿no? ¿De qué sirve la ciudad, de su progreso, todo eso? Si pueden ir y matar peor que a los perros, peor que a los animales, ¿no? Sin ningún sentido. Y además crímenes que pueden quedar impunes, masacre, meter helicópteros, disparar desde el aire. En Sencata muchos de los que murieron no estaban en ninguna movilización, no estaban bloqueando la planta, estaban pasando por ahí, estaban tratando de hacer su trabajo, de conseguir el pan del día para su familia. ¿De qué le sirve a la humanidad todo eso que planteamos, que discuten en las academias? Todo, si nuestras vidas siguen sin valer nada, ¿no? Y eso es lo que ha pasado con muchas de las familias que han asesinado a sus hijos, a sus hermanos. No hay que tener un posgrado, digamos, para hacer una reflexión tan concreta como hace la hermana de Guayllani, ¿no? ¿De qué les sirve estudiar si no respetan la vida? ¿De qué les sirve? Vos no te reconociste aymara, sino como parte de un proceso político bastante reciente en tu trayectoria de vida. ¿Cómo fue eso en tu familia? ¿Se transmitió el legado, la lengua, la identidad? ¿Qué pasó? ¿Había un espejo indígena donde mirarse en tu familia? El colonialismo y lo que han hecho las escuelas, digamos, ¿no? De una negación sistemática de no ser indias, de no ser aymaras, de no ser ignorantes, porque todo es un sinónimo, digamos, y se te impone pues sobre el cuerpo, sobre la cabeza. Entonces te empiezas a mirar al espejo. Si te miras, yo me miraba para peinarme, pero no me miraba india, me miraba blanca, seguro, ¿no? Entonces, pero miraba a mi abuelo que se llamaba Jerónimo Donato, y él siempre decía, nosotros somos aymaras, somos gente de piedra, somos gente fuerte, ¿no? Entonces eso también siempre me convocaba, ¿no? A ser gente de piedra, gente fuerte. Había algo que resonaba. Sí, ahí. Y viéndolo a él, yo soy idéntica a él, y él fuerte siempre. Entonces yo le preguntaba a mi mamá cuando ella me peinaba, cuando estábamos casualmente frente al espejo, por eso me gusta hablar de eso, y le decía, pero si mi abuelo es aymara, yo también soy aymara, ¿no? Si mi abuelo, vos, todas somos aymaras, yo también soy aymara. Y ella me decía, no, hijita, vos no eres aymara porque vos eres bonita, ¿no? Entonces empecé a entender que las aymaras eran las feas. Por otro lado, en mi entorno, digamos, en la escuela y todo eso, tampoco yo era la bonita, ¿no? Y bueno, ya fue una decisión. Tenía siempre esa discusión, digamos, en mi cabeza y en mi cuerpo, hasta que fue la masacre del gas, y en concreto fue el masacran donde están los indios, ¿no? Donde están los aymaras. Y ahí fue una definición, de ese lado quiero estar, porque de ese lado puede estar, porque de ese lado debería estar, ¿no? Y por eso reconocerme aymara fue una posición frente al poder, en contra del poder, el ocupar el lugar de la incomodidad, ¿no? Y como hay todo un fundamentalismo de que las aymaras tienen que ser así, casadas, heterosexuales, no fuman, un montón de cosas, entonces nosotras fuimos construyendo también nuestro discurso de ser aymaras, ¿no? Como organización, como mujeres aymaras y después feministas, ¿no? De asumirlo. Pero fue en las calles donde te reconociste en esta pregunta, en todo caso. Claro. En este lugar en el mundo que hoy ocupás y que te define tu identidad y que te define también en una mirada sobre tu cuerpo, sobre el gorro que llevas, sobre tu estética, ¿no? Porque en las calles te miras con las otras, pues, ¿no? Como dicen las abuelas, cuando te miras te reconoces, ¿no? Pero la imposición colonial hacía que no me reconozca con mis hermanas, vecinas, abuelas, ¿no? Entonces fue una decisión política reconocernos, y sobre todo fue una decisión de no ser señorita, de negarme a ese proceso permanente de racismo hacia nuestras abuelas y nuestras madres, de decir, ellas son aymaras, nosotras no, yo ya no soy, ¿no? Es un racismo sistemático, es una negación que yo no me había dado cuenta tampoco, ¿no? Entonces, no quiero ser señorita, no quiero ser blanca, no quiero ser licenciada, digamos, no quiero ser aymara, quiero reparar en la medida que yo pueda esa negación permanente de nuestras abuelas, ¿no? Si tenés que definirte en tu identidad política, étnica, ¿cuál es? ¿Cómo te autodefinirías?
como aymara, lesbiana, feminista. Creadora de vida, decimos, por las guaguas, ¿no? ¿Tenés 2 hijas? 2, sí, 2 guaguas, una de 24 y una de 11. Acá hay unas fotos, hablábamos de Amparo, de tu mamá, y hay una foto preciosa que además nos ubica en su mundo, que es un mundo campesino, ¿no? Sí, ella vive en el Valle Bajo, en su comunidad se llama Chaupisuyu. Bueno, en medio del golpe había miedo, incertidumbre y todo, y entonces yo la llamo. Ella es parte de la organización de las Bartolinas, ¿no? Ella es Bartolina Sisa también, y es dirigente de su provincia. Es subcentral de Malco Rancho, que es el sector donde vive, y le llamo y le digo qué hay que hacer, porque ahora dice que nos van a perseguir y hay que esconderse. Y me dice, hay que salir, pues. Hay que salir, hay que estar en la calle, porque no tenemos nada que esconder, porque no le debemos nada a nadie. Ya me han dicho a mí que me esconda, yo he dicho que no me voy a esconder, que vengan a buscarme. Entonces también fue una fuerza así de, ella sabe, tiene la experiencia, hay que salir. Si ella dice que hay que salir, hay que estar afuera. Una delegación plurinacional feminista, integrada por 35 activistas bolivianas y argentinas, recibió denuncias de las víctimas de la violencia estatal y racista producida durante y después del golpe. Las jornadas de trabajo se organizaron en torno a la simbólica fecha del 8 de marzo en las ciudades de La Paz y Cochabamba. Dar este testimonio ha sido un alivio, ¿no? De poder sacar todo lo que llevaba adentro, ¿no? Y creo que es importante denunciar desde mi posición de clase todo lo que ha pasado, ¿no? Yo soy de origen aymara, mis padres son de Oruro, entonces toda la zona sur es zona de migrantes de toda de Bolivia, de las provincias, ¿no? Yo vengo de una familia humilde de 10 hermanos. Mi padre, como muchos, es reflejo, ¿no? de la explotación de años de trabajo. Vivir con miedo es una carga, ¿no? Porque somos como invisibilizados, sin voz, y es tener miedo y callarse es peor aún todavía, ¿no? Es una carga que es también difícil de quitarse. Hay una persecución tremenda hacia los dirigentes, ¿no? Hacia las exautoridades, y clara muestra es de que en una conversación que tuvimos en una reunión, incluso acompañado por el defensor del pueblo, el comandante departamental de la policía me ha mencionado de que nos iba a casarnos de uno en uno. Con la certeza de que no habrá justicia dentro de Bolivia, centenares de dirigentes, campesinos, presos políticos y heridos ofrecieron su testimonio, con la esperanza puesta en los organismos internacionales de derechos humanos. Los motoqueros siempre se concentran en la Plaza de las Banderas. Mujeres habían mujeres con hijos. Entro hacia adentro del hospital, el médico que estaba ahí, ¿de dónde es? Pregunta, dice, de Sencata. Oh, ahora, está tu revolución. Ahí están los 50 pesos que el Evo te ha dado. ¿Cuánto te ha dado? ¿30 o 50? Eso es lo que te ha pagado el Evo. Ahora, el que te cure tu pierna rota. Al día siguiente ha vuelto también a burlarse de mi persona, diciendo, este es tu producto. Ahora el Evo que te cure con perro, con gato, que traiga sus callahuayas, que traiga sus grupos ancestrales, que te cure con su ciencia natural, que ahora está el que te cure. Nosotros no vamos a hacer nada. Eso es lo que dijo el médico. Que cómprate gotita, un pesito y colate los huesos. Eso es lo que decía el médico. Pero nosotros nos callábamos porque en la sala estábamos casi de puro heridos, muchos heridos que estábamos ahí. Porque días más antes que también habían así heridos, estaban siendo también arrestados por la fiscalía, que venían militares y policías y sacaban de los hospitales a la gente.
Muchos testimonios como estos se relevaron durante el recorrido de la Delegación Plurinacional Feminista. De la masacre del gas ya teníamos como memoria que no había que ir a los centros de salud. En el 2003 pasó algo parecido también, ¿no ve? Los centros de salud entregaban a los heridos a la policía o a los militares. Entonces fue terrible. El papel de los médicos, del personal en salud fue desastroso. Cosían la cabeza de alguien y lo entregaban a los policías, ¿no? ¿Cómo fue para vos la experiencia de escuchar estas voces, estos testimonios? Vos fuiste parte de la delegación. Bueno, sabíamos que necesitábamos tener un registro más grande de las denuncias, de lo que había sucedido, porque para nosotros algo fundamental es que no haya impunidad, ¿no? Ahí está sobre todo nuestra experiencia feminista en los casos de feminicidio y todo, que no haya impunidad. O sea, puede haber elecciones, puede haber cambios de gobierno, lo que sea, pero lo que no puede haber es impunidad. Como mujeres, como madres, no podemos vivir sin saber cómo y por qué asesinaron a nuestros hijos. Entonces, por eso nos parecía importante hacer todo ese registro, porque con el tiempo pasa, con el tiempo hay miedo, hay olvido, y necesitábamos registrar las cosas. Nunca me imaginé que iba a tener esa dimensión. No me imaginé que íbamos a llegar a hablar con más de 250 personas. No me imaginé que iba a haber filas de personas queriendo denunciar, queriendo decir lo que les había pasado. Entonces fue muy doloroso saber la dimensión de todo lo que había pasado, pero a la vez de mucha fuerza, ¿no? De mucha fuerza, porque no habíamos sido nosotras nomás las que queremos que no quede impune, ¿no? Sino son decenas de familias que queremos que no quede impune. A metros del puente donde se produjo la masacre de Sacaba, la palabra de las víctimas sigue circulando, como buscando alivio, porque uno de los primeros calvarios fue no ser escuchados. Hernán recibió un impacto de bala y perdió un ojo cuando intentaba rescatar heridos. Es mecánico y vive en el trópico de Cochabamba. Mediante de la niñez hemos vivido con los presidentes que se cambiaran cada año, todo eso hemos vivido con puro masacre, ¿no? Nuestros papás, de nosotros, de todos los campesinos, como dicen en el trópico, había mucho balacera, muertes. Ahora era lo mismo, ya que hemos ido, el movimiento al socialismo ha afincado. En esos 13, 14 años que hemos vivido ha sido como un desarrollo. Ahora que a partir del 20 de octubre, aquí ya lo hemos vivido de vuelta como el pasado. Que nosotros tenemos una historia que contar todavía, que todavía hay que luchar, cuesta luchar, pero tenemos todavía agallas para luchar por las personas que han sido fallecidos, nuestros propios hermanos bolivianos, que han dejado a sus familias en un penas encoroso, ahí con un dolor grande en el corazón que no se puede curar con ningún no tiene cura ese dolor que tienen, ¿no? No solo se hace puntería con las armas, también se puede hacer puntería con las palabras. El discurso racista, cuando nombra, despoja a las víctimas de su condición humana y habla de cacerías, hordas salvajes y razas malditas. Nosotros desde hace mucho tiempo sufrimos estas discriminaciones, este rechazo de la derecha, ¿no? Ese día que han venido aquí, en el golpe de Estado, que se estaba cometiendo tantos crímenes, esos motoqueros que estaban quemando casas de nuestros hermanos que viven en el campo, que estaban golpeando, pateando, humillando a nuestras madres, a nuestras tías, a nuestras hermanas que son de pollera. Yo, por el hecho de que soy de pantalón, no quiere decir que no me duele. A mí me duele mucho que a mi madre lo marginen, que lo discriminen, igual que a mi hermano. Él, por eso, para hacer respetar esas cosas, ese día, unos días antes del 15, que ha sido aquí el masacre, han salido aquí a que se respete la huipala
que nos representa a todos los indígenas. La huipala no es un instrumento político, no es una bandera común. Esa huipala nos representa a todos los indígenas, aymaras, quechuas, guaraníes, a todos nos representa. Y eso a nosotros nos ha dolido en el alma y nos han matado, nos han acribillado, nos han pisotoneado como, no sé, como si la vida humana no valiera nada. El Estado plurinacional pareció ser la fórmula para superar esa fractura histórica de Bolivia, ¿no? Ese racismo del que venimos conversando, pero ¿sentís que hay que todavía el Estado plurinacional puede restaurar? ¿Hay una constitución vigente? ¿Que ese Estado plurinacional puede ser la fórmula para permitir una convivencia de distintas naciones dentro del mismo Estado? O sea, yo creo que lo que pasó en la masacre del gas, digamos, que era un conflicto de las formas de poder de los partidos políticos, del racismo, del colonialismo, se ha trasladado 14 años después, que no hemos logrado resolver eso, ¿no? Lastimosamente, y no lo hemos mirado seguro en su dimensión, se ha trasladado y hoy hay una fractura más grande. O sea, el Estado plurinacional no se trata solo de que convivamos naciones distintas, ojalá fuera así, aymaras, quechos y guaraníes. El problema es qué hacemos con los terratenientes que encabezan el golpe. Porque ellos no quieren ninguna convivencia de nosotros. Ellos nos quieren en sus territorios, de sus sirvientas, de sus peones, ¿no? Ellos nos quieren al servicio de su explotación, que ni siquiera es de la explotación de los grandes capitales que nos quieren en una fábrica, ¿no? Sino es el poder colonial, el poder decidir sobre tu cuerpo, si matarte, comprar un terreno con la gente dentro, esas prácticas. Sí, la sensación es, venimos a volver a poner las cosas en su lugar, ¿no? Esa es la sensación que tuvimos en estos días. ¿Cómo pensar Bolivia sin la idea de raza y sin la idea de colonialidad y de colonialismo interno, ¿no? Claro, es muy difícil porque digamos, el trabajo sobre el racismo que se ha intentado hacer se lo ha hecho como si fuera una cuestión cultural, pero tiene que ver con la matriz económica, con la patriz económica. O sea, los terratenientes siguen siendo el grupo de poder más fuerte en el país, incluso más fuerte que las transnacionales. Y si esas condiciones económicas no cambian, si ellos siguen teniendo el poder, ¿qué podemos esperar nosotras, ¿no? ¿A qué podemos aspirar? Por eso justamente el golpe de Estado en Bolivia, para que aprendamos, como tú dices, para que nos pongan en nuestro lugar. ¿Qué queremos estudiar en la universidad? Nuestra aspiración tiene que ser su empleada, criarle sus hijos, limpiarle su casa, trabajarle su tierra. Esa tiene que ser nuestra aspiración. Yo creo que lo que ha hecho el golpe de Estado es evidenciar algo que ya sabíamos, pero que estábamos tratando de resolverlo por las leyes, por el Estado, ¿no? Por los derechos, la Constitución, que va a ser útil, pero ahora hay que enfrentar las cosas como son, ¿no? Si no, se transforman las condiciones económicas, si los terratenientes siguen teniendo el poder que tienen, si el Comité Cívico en Santa Cruz sigue teniendo la impunidad que tiene para manejar armas, para decidir para tener grupos armados, si eso se mantiene, pues no hay otra cosa que enfrentarlo en las calles. No alcanzan ahí las leyes ni las constituciones. Desde la resistencia Cochala, fue Beijing Blanco Galindo. Pues masistas, ahí les va la resistencia. En todos los relatos sobre la violencia racista aparece la resistencia juvenil Cochala. Los motoqueros, como aquí se los llama, son los agentes de una suerte de limpieza racial que ataca a indígenas y mujeres de pollera. En el norte acomodado de la ciudad, instalaron esta moto y erigieron su propio monumento. En otro punto de Cochabamba, las radios comunitarias e indígenas que fueron censuradas o silenciadas intentan volver a articular su trabajo. Tengamos también un poquito de visión de llevar un quechua también, porque nuestra gente de nosotros es quechua.
y provincias, si nosotros explicamos en castellano, ellos no entienden. Nosotros como periodistas no hemos podido trabajar. ¿Cómo? Porque somos radios comunitarias. ¿Por qué ella tiene que hablar? Los de Son de Pollera, que vayan al campo, que no vengan a decir nada. La propuesta es que ya tenemos 2 informativos ahorita. Tiene que haber un sentido de pertenencia de todas las radios de esta red. Yo soy desde niña de Pollera y así he podido ser desde mis 18 años. Yo trabajo en la radio y desde ahí hasta ahorita para mí es un orgullo y ponerme frente al micrófono, la verdad te digo de todo corazón, soy orgullosa de eso y me gusta trabajar en comunicación. El golpe de Estado ha puesto en entredicho el derecho a la comunicación y a la información. Es uno de los primeros blancos que ha sido objeto de la violencia del nuevo gobierno golpista, porque justamente sabían que las radios comunitarias, por ejemplo, como voces de las organizaciones sociales, como apoyo a este proceso de cambio, han sufrido incluso quemas de sus instalaciones. Tenemos varias radios que han sido quemadas, así, están en cenizas. Este gobierno utiliza un lenguaje característico de los dictadores de hace 30, 40 años atrás. Se ha perseguido a periodistas tanto nacionales como internacionales. Ustedes, como argentinos, estoy segura que están al tanto que hay un compañero, Sebastián Moro, asesinado. Adriana, ¿y cuándo te nombrás feminista? En este proceso, ¿no? Estamos hablando de un proceso de identificación con el mundo indígena, de reconocimiento como aymara, pero ¿cuándo te nombrás feminista y feminista comunitaria? Yo creo que en un país como Bolivia, donde más del 63% nos hemos reconocido aymaras, quechuas, guaraníes, de pueblos indígenas originarios, es muy difícil no reconocerse, por ejemplo, ¿no? Es parte del colonialismo interno, como dices tú, la gente que no se reconoce. Y por otro lado, en un mundo machista, patriarcal, ¿cómo no ser feminista? ¿No? O sea, para mí es tan obvio, porque todos los días vivimos las opresiones, las discriminaciones por ser mujeres. Pero nosotras lo hemos reconocido, eso obvio, ha sido un proceso para nosotras reconocerlo y ha sido en la calle, en la masacre del gas, ¿no? Por eso siempre decimos que no venimos de la... Volvés ahí, ¿no? Fue como un hito. Sí. Muy fuerte en tu identidad política. En todo caso, te nació la conciencia. Ahí y el golpe, que se parecen tanto, ¿no? Yo creo que va a ser parte seguramente de la historia que la construya una, ¿no? Pero en la masacre del gas nosotros nos damos cuenta, por ejemplo, como ha pasado en el golpe, hay 63 muertos, mayoritariamente hombres, masacrados. En el golpe no hay mujeres. O sea, ¿por qué no nos morimos las mujeres? Fue una primera pregunta que nos hacemos, ¿no? Y nuestra respuesta es porque no tenemos ni derecho a morirnos, porque sí o sí tenemos que volver vivas. Tenemos que ir, pelear, tirar gases, escapar, lo que fuera, pero vivas tenemos que volver porque tenemos que criar, ya sea nuestras guaguas, nuestros abuelos, hay que cuidar, de alguien estás a cargo, hay que pagar el alquiler de la casa, y ahí no importa si te mueres o no, entonces no te puedes morir. Eso nos hizo pensar que luchábamos de forma distinta, el hecho de estar en la calle, ¿no? Que también nos ha pasado en el golpe, o sea, pasábamos 24 horas en la calle, no había que cocinar, no había que limpiar, no había que lavar, la misma ropa, olor a gas, no importa, ¿no ve? Así que ahí aparecieron algunas preguntas. La primera es esta, ¿no? Con compañeras de tu generación. Vos, cuando fue la guerra del gas, ¿tenías? 22 años, yo creo. Sí, y ya tenía una guagua. ¿Y qué otras preguntas aparecen? El hecho de la violencia también, ¿no? Por ejemplo, nos gustaba estar en la calle, en la pelea, aunque sabíamos que estaban masacrando y sabíamos que un francotirador podía matarnos, pero no es lo mismo que estar en tu casa y pensar que quien amas te puede dar un golpe o también te puede dar un tiro, ¿no? Eso fue una comprensión así de la violencia sobre nuestro cuerpo, cómo viene de las personas que dicen que nos aman, ¿no? La violencia machista. Es estructural, la violencia machista, ¿no? Pero es estructural en el sentido de que la necesitan para explotarnos y todo eso, ¿no? Y la diferencia con la violencia misma del Estado, que también se estrella sobre nuestros cuerpos. Bueno, fueron un montón de cosas que nos dimos cuenta en la masacre del gas y que las fuimos trabajando después para nombrarnos feministas, ¿no?
En estas discusiones muchas compañeras decían, bueno, pero los compañeros no son malos, son también indígenas como nosotros, también son discriminados, ¿no? Entonces, siempre terminábamos en esa discusión que no nos parecía suficiente. Entonces, por eso dijimos, no vamos a hacer asambleas de mujeres, sino asambleas feministas, las que quieran definirse como feministas, ¿no? Nuestra asamblea quedó reducida a la mitad, porque muchas dijeron, no, el feminismo no es de nosotros, no entendemos, no sabemos. Hablando de espejos, el feminismo no era un espejo en el que se reconocían muchas compañeras. Quizás porque había un espejo de los feminismos muy blancos y occidentales, ¿no? Sí, que no nos contenía, ¿no? Blanco, occidental, urbano, anarquista, urbano, ¿no? Donde estaban todas las pintadas, tirarse pintura en el cuerpo, etcétera, un montón de cosas. Entonces nos definimos feministas sabiendo que muchas no iban a hacerlo, pero salvamos esta discusión de siempre sobre si los compañeros son buenos o malos. O sea, salvamos la discusión moral para poder entrar a la discusión realmente política, estructural, de comprensión del sistema, digamos, ¿no? Y al poco tiempo que empezamos a transitar como feministas, a nombrarnos, justo porque en Bolivia se daba el proceso constituyente, además, ¿no? La Asamblea Constituyente, otro hito, una escuela, ¿no? Sí, ahí queríamos que esté la palabra patriarcado, queríamos que diga que el Estado tiene que luchar contra el patriarcado, no sé, queríamos que entre la palabra, ¿no? Como estaba entrando descolonización, por ejemplo, que ya había una discusión grande del indianismo, ¿no? Entonces ahí estaba nuestra pelea. En ese camino muchas feministas se nos acercaron y nos dijeron, bueno, ¿y ustedes qué feministas son, no? Y ellas nos decían, nosotros somos feministas de la igualdad, o más bien yo soy más materialista, así cosas que ni habíamos escuchado. Entonces ahí dijimos, no, pues si vamos a ser feministas propondremos algo. Para la constituyente hay que proponer. Y nuestra propuesta fue la comunidad. Por eso nombrarse como feministas comunitarias, ¿no? Y pensando que en la comunidad hay una noción política que tiene una enorme potencia. De gestión del poder, digamos, y sobre todo por el cuidado de no poner todas nuestras esperanzas en un Estado plurinacional. Entonces, por eso feministas comunitarias, ¿no? Porque la comunidad es la única forma que ha sobrevivido también frente al mundo capitalista. ¿Por qué razón se plantearon como feministas comunitarias que un 8M debían estar junto a las víctimas de las masacres y se constituyó además esta delegación plurinacional integrada por argentinas también, por organizaciones feministas argentinas y bolivianas? ¿Por qué las feministas tenían que estar allí? Cuando nos definimos feministas lo hacemos desde nuestro cuerpo, ¿no? Desde nuestro cuerpo de mujeres indígenas, empobrecidas, y desde ahí comenzamos a construir un feminismo, por eso el feminismo comunitario es el que planteamos, ¿no? Entonces, como feministas comunitarias, la mayor parte de nosotras aymaras, quechuas, con un reconocimiento político, nunca el 8M fue muy importante para nosotras, ¿no? Yo diría que en Bolivia, hace 10 años, por ejemplo, solo marchaban las ONGs, las instituciones marchaban, ¿no? Unas cuantas personas, ¿no? Después se hace urgente el 8M por la cantidad de violencia, feminicidios. Ahí nos empezamos a sumar nosotras, ¿no? Cuando se da el golpe y se plantea el 8M como si nada hubiera pasado, o sea, salgamos a marchar por el Día Internacional de la Mujer Trabajadora y contra las violencias, pero ¿y las masacres? ¿Acaso no son parte de un mundo patriarcal, de una violencia estructural? Así como se mata a las mujeres por ser mujeres, se mata a los indios por ser indios, mujeres y hombres. Entonces no entendíamos un 8 de marzo más. ¿De qué te sirve un 8M si no puedes denunciar lo que realmente pasa, ¿no? ¿De qué te sirve un feminismo si solamente puedes hablar de feminicidios, digamos, que no son las únicas formas en las que opera el sistema? A los pueblos nunca nos ha servido el sistema, ni los derechos nos han servido porque no llegan a nosotras. Los derechos sirven para algunas, el derecho al trabajo, etcétera. Como te decía, nosotros nunca hemos sido trabajadoras asalariadas. Entonces, un feminismo otro habrá que buscar.
vos hablas de proceso de cambio, ¿no? Cuando te referís a estos 14 años de gestión del MAS, de Evo Morales, eso parece una constatación casi obvia, ¿no? Para cualquiera que vea índices de crecimiento económico, de distribución de la riqueza. Sin embargo, te propondría, y me gustaría escuchar tu propia mirada, ¿no?, sobre este proceso de cambio, más allá de Evo Morales, más allá del Estado. ¿Cuál es el proceso de transformación que vos ves en la sociedad boliviana después de estos años? Para mí la palabra que puede representar, digamos, lo que han pasado en estos 14 años son dignidad, ¿no? Fue una decisión personal, individual, colectiva, comunitaria. O sea, no vamos a volver a pasar hambre, no van a volver a humillarnos, no van a volver a obligarnos en la escuela a solo hablar castellano, no van a volver a pegarles a nuestros hijos cuando hablen aymara, no van a volver a amarrarlos cuando no puedan expresarse en las lógicas que te plantea la escuela, porque todas esas prácticas estaban en la escuela. Entonces fue un acto de dignidad. Transformación en leyes, aunque definitivamente son a veces solamente textos, ¿no ve? Pero la Constitución que tenemos es una Constitución maravillosa, ¿no? El proceso constituyente, de asamblea constituyente, 180 personas, más de 180, no sé, reunidas ahí. La mayor parte no sabe leer y escribir, no sabían leer y escribir nuestras hermanas. Iban a escribir la Constitución. ¿Qué acto mayor de dignidad puede ser ese, no? ¿El Estado ayudó con unas cosas? Posiblemente, pero hay muchas cosas que hicimos a pesar del Estado. Por ejemplo, el feminismo comunitario. Un planteamiento feminista crítico con el Estado, crítico con las lógicas de poder, crítico con el falocentrismo, no estaba planificado para ellos, ¿no? Era un estorbo más bien, ¿no? Pero fue posible porque estábamos en un proceso de transformación, un proceso de querer vivir de otra forma, de querer vivir con dignidad, de no ser más sus empleadas, como te digo. En pleno golpe, yo me acuerdo en las confrontaciones con gente de la zona sur que defendía supuestamente la democracia, les decía, lo que les da rabia es que no vamos a volver a ser sus sirvientas. Y nos decían, van a volver a ser nuestras sirvientas. Esa era la pelea de fondo, ¿te imaginas? Entonces, el proceso para mí fue mirarnos al espejo sin vergüenza, decidir reconocernos en ese espejo y nombrarnos como mujeres aymaras, como hombres aymaras, quechuas, indígenas, originarios. Es un acto de dignidad, o sea, que te transforma la vida, la forma de mirar el mundo. Y eso para eso no necesitas ley, decreto, ni presidente, ¿no? Es una cosa que haces, acompañado seguramente del contexto político. Entonces, desde eso hasta transformaciones concretas, ¿no? Han habido transformaciones concretas en términos económicos. El hecho de que hayamos logrado la nacionalización de los hidrocarburos, que ha sido un pedido que sale de la masacre del gas, y hemos dicho, se tiene que nacionalizar, y de esa plata queremos que vaya directo a las universidades para que nuestras guaguas estudien bien, con laboratorios, con equipos, con comedor. Queremos que estudien bien. Eso lo logramos. Esa plata fue, las universidades en Bolivia tienen el presupuesto que no tuvieron en su historia nunca. ¿Cuándo bajar la cámara para cuidar a quienes testimonian? Para ser solidarios con el pudor de ese momento íntimo en el que el dolor nos deshace. Así fue con doña Gregoria y Severino, apagar la cámara y volver a comenzar, apagar la cámara y volver a comenzar. Y luego aprender a sostenerle la mirada a este reclamo de justicia. En 15 de noviembre a las 3:30, 4, estábamos queriendo entrar a esa plaza Cochabamba, y ahí los policías militares nos ha gasificado, nos ha con balas de aviones, de helicópteros, grave han pegado ahí. A mí también me han agarrado, me han hecho caer, me han empujado, me han pisado a mi mano, me han roto en ahí mi mano. Han largado gas grave. Ahí han agarrado a ella,
habían pisado y le habían dicho, pesa de mierda, ¿qué has venido aquí? ¿Quién te ha llamado aquí? ¿Y cuánto te estaba pagando el Evo? Evo te ha pagado para que vengas aquí diciendo, habían pegado, le habían pateado y tenía su platita para banco 5.000 bolivianos. Eso más se lo han quitado, sin nadita nos hemos aparecido. Allá atrás me han quitado, de aquí me han llevado a mí, allá atrás, ahí me han quitado mi plata. Me han pateado, pesa de mierda, aquí has pneu, pesa de mierda de mí atrás, me han pateado. Grave me han pegado ahí. Y después de ahí me han dejado allá en el hospital. Ahí he escuchado lo que estaba dando noticias en tele. Ahí nomás de mi hijo ha hablado del Omar Calle. Ya hay en Guaylanes 5 muertos. Omar Calle, su nombre primerito han alzado, Omar Calle Celes está muerto. He gritado, ay, grave, he gritado, mi hijo está muerto, doctorita, me voy a ir diciendo. ¿Cómo vas a ir, señora? Está roto tu mano, me ha dicho, no, así voy a ir diciendo, me he salido sin platita, sin nada. Las doctoritas 15 bolivianos han pagado al taxi con eso. Me han mandado hasta aquí a Puente Guaylanes sin chinalas, hace carachacito nomás. Y las doctoritas han sacado así pantuflitas, me han regalado. Con eso me he venido. Para que llegue aquí a mi hijo, ya estaban poniendo a la misa muerto ya. Así han matado a mi hijo, una pena. Mi hijo tenía, a nosotros nos estamos ayudando, a mi hija está estudiando, a eso estaba ayudando. Su esposa está estudiando aquí en la universidad, estaba haciendo estudiar él. Su hijito tiene 5 años, a él más estaba haciendo estudiar este año ya. Siempre bebíamos con mi hijo juntos en una casa bebemos y trabajaba conmigo. Cada día trabajamos los dos. Ahora no hay como de trabajar también con esa pena, digamos, dolor. Me recuerdo de mi hijo, no puedo trabajar. Hay veces voy, me recuerdo y me vengo dejando mi trabajo a mi casa. No puedo olvidar a mi hijo, por eso queremos justicia. Si no hay aquí en Bolivia justicia, entonces queremos que nos ayude a hacer prensas internacionales, compañeros prensas. Estos testimonios vuelven a ponernos en eje, ¿no? Nos conmocionan, nos conmocionaron cuando los escuchamos por primera vez. Que si fuera posible, por un instante, ir un poquito más allá de esa conmoción, ¿a qué te empujan estas voces? Ahí son claras, ¿no? O sea, quemaron la huipala, la humillación a las mujeres de pollera. No tiene que ver solamente con un golpe, sino con una forma de vida en este mundo. No podemos habitar este mundo con vergüenza, ¿no? Y esa indignación no hay que hacer un curso para aprenderla, pues algo que se siente en el cuerpo, ¿no? Entonces para mí es una convocatoria así al mundo realmente a pensarnos las relaciones de poder, las relaciones que construimos sobre otros cuerpos, ¿no? A pensarnos el racismo no solo en Bolivia, el racismo en el mundo, ¿no? Con todas las cosas que pasan, hay vidas que valen menos, o sea, nos matan y no pasa nada, lo que dicen ellos. Si no hay justicia aquí, que haya justicia afuera. ¿Qué certezas afirmó en vos este proceso traumático, ¿no? de violencia de Estado? ¿Y qué conmovió, qué grietas abrió este proceso? Una certeza que ya íbamos construyendo los últimos años es de que solo las organizaciones hacen revoluciones, ¿no?
no alcanza el Estado. El Estado es una estructura que no alcanza para hacer revoluciones, ¿no? Y lastimosamente lo que ha pasado en Bolivia con el Evo también ha sido caudillista, personalista, machista, ¿no? Una dependencia impresionante. Esa es una de las cosas que nos toca también reconstruir después de este golpe, ¿no? O sea, porque no puede ser que el Evo sea el único capaz de solucionar todo. En realidad lo hizo el pueblo, lo hicimos las organizaciones, ¿no? Entonces es desde las organizaciones, es en el trabajo territorial, comunitario, es ahí, es en la autodeterminación, en el autogobierno, ¿no? Es ahí donde hay que apostar para nosotros la principal fuerza, ¿no? En esta foto y en las que siguen hay 3 generaciones de mujeres. En la primera estás con tu mamá. En las siguientes con tus hijas. ¿Qué tienen? Las 3 generaciones atravesaron este proceso. ¿Qué tienen para decirse mutuamente, ¿no? Si pudieras poner sobre esta mesa un diálogo intergeneracional, después de haber atravesado tus hijas por primera vez, una experiencia como esta, vos con tu propia trayectoria, Amparo con la propia, convertida en dirigente campesina, en Bartolina Sisa. Yo creo que una cosa que nos cruza a todas las generaciones es el haber valorado nuestra palabra, ¿no? Que lo que decía el Amparo en el golpe, fuera del golpe, antes o siempre, es para nosotras ley, como decimos. Lo que dice ella es ley, porque hemos visto su lucha, sin ella no estaríamos, ¿no? Y eso ha sido un aprendizaje también para la Diana y la Julia, para mis hijas, ¿no? Entonces lo que yo digo es importante. La memoria, lo que decimos, las luchas que traemos. Cuando se dio el golpe, yo lo primero que hice es consultar con la Amparo. Y ellas lo primero que hicieron es decirme, ¿cómo pasó en la masacre del gas? ¿Cómo hacemos? ¿Salimos, no salimos? ¿Vamos por la U? ¿O qué hacemos? ¿No? Entonces la valoración de la memoria, que son luchas concretas que hemos hecho, ¿no? En diferentes momentos de la historia del país, es lo que nos ha atravesado a las 3 y que hemos aprendido a valorarla. Que es algo que no pasa ni siquiera dentro del mismo feminismo, ¿no? Una piensa que la lucha empieza cuando una se despierta y la descubre, ¿no? Y no, pues eso te hace andar un poco en desventaja con nosotros, ¿no? Gracias, Adriana Guzmán.